principios, escuche bien, porque muchos no aprecian estos principios. Estos principios de salud no son apreciados. Y no son apreciados, hermano. Dice aquí, solamente los que aprecien estos principios y han sido educados a cuidar su cuerpo inteligentemente y en el temor de Dios, deben ser elegidos para asumir responsabilidad en la iglesia. Escuche bien esta cita. Escuche bien. Solamente los que aprecien estos principios de salud y han sido educados a cuidar sus cuerpos inteligentemente y en el temor de Dios, deben ser elegidos para asumir responsabilidades en la iglesia. Los que han estado por mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre los principios puros, deben ser relevados de su responsabilidad. Toda iglesia necesita un testimonio claro y preciso que dé a la trompeta un sonido certero. Note bien, dice el hermano claramente que todos esos ancianos y esos diáconos, directores de la escuela sabática, directores de jóvenes, que no han podido entender el mensaje de salud, deben ser relevados de sus cargos. Deben ser relevados de sus cargos. ¿Por qué? Porque están dándole a la trompeta un sonido falso. No le están dando a la trompeta un sonido claro y preciso. No le están dando a la trompeta un sonido certero. Y deben ser removidos del cargo. Y yo te estoy hablando directamente a ti, tú que eres miembro de junta y tú que participas en los nombramientos de la junta. Claramente la palabra de Dios dice que los que no pueden entender este mensaje deben ser quitados de sus cargos. Posiblemente tú debas renunciar. Si tú eres sincero, tú debes renunciar. Si tú eres un adventista de séptimo día sincero y tú no entiendes este mensaje, yo te recomiendo que tú renuncies a tu cargo. Tú no estás cumpliendo con el mensaje de Dios. Tú no le estás dando a la trompeta un sonido certero. Tú no debes estar ahí. Solamente, dice la cita arriba, solamente los que aprecien estos principios deben tener cargo. Si tú no aprecias estos principios, tú debes renunciar. Si no, tú eres un hipócrita dentro de nosotros. Tú debes renunciar. Debes renunciar. Tenemos, hermanos, que dejarnos de engañarnos a nosotros mismos y dejar de engañar a los demás con nuestras falsedades. Este es un mensaje serio que a nosotros se nos ha dado, pero nosotros hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. No hemos querido obedecer. No queremos caminar en los caminos del Señor. Nosotros queremos caminar en nuestros propios caminos, pero no queremos caminar en los caminos que se nos ha mandado que nosotros debemos caminar. Y esto es importante, hermano, que tú escuches esto y que tú sepas esto. Te dije al principio que esto es un tema de trascendencia, importancia para nosotros los adventistas del séptimo día. Tú tienes que renunciar a tu cargo o tú tienes que venir y ponerte en línea con los caminos del Señor y dejarte de falsedad. Y dejarte de falsedad porque lo que tú estás haciendo es un fariseo. Ah, no, tú piensas lo contrario. Porque al que quiere vivir correctamente, los que quieren vivir en armonía con el mensaje pro salud se le llama fariseo y fanático. Pero tú eres el fanático y tú eres el fariseo. Porque tú eres un hipócrita. Tú estás diciendo lo que... Tú no estás cumpliendo con tu responsabilidad como dirigente del pueblo de Dios. Eres un hipócrita. Eres un fariseo. Sin embargo, lo contrario tú piensas de los otros. Dices, no, el otro es un fariseo. El otro es el fariseo. No, yo te quiero decir, hermano, quiero poner un ejemplo, decirte quién es el fanático. A veces nosotros no entendemos quién es el fanático, pero los que viven en el Caribe saben que en el juego de pelota, del béisbol, el catcher, ese no es un fanático. El catcher está frente a un pitcher tirando humo por la goma, como dicen, y apanando esa pelota fuerte que tira el pitcher. Pero no es solamente eso que él tiene que aparar. Él está bien vestido para protegerse, pero no es eso. El catcher también, el catcher está frente al catcher, hay un bateador sacudiendo el bate, y ese bate le pasa por la frente, bien cerca al catcher. Bien cerca le pasa a ese. Ese catcher, ese no es el fanático. El fanático está aquí atrás, aplaudiendo lo que él está haciendo. Y no solamente eso, detrás del catcher hay una ampalla para que si él se quiere mandar a huir, no puede huir, tiene que estarse ahí. Tiene un pitcher por el frente, tiene un bateador en el frente y tiene un catcher por detrás. Ese no es el fanático. El fanático es el que está atrás. Cuando tú estás viviendo los principios de salud como el catcher, que tú estás en acción, viviendo como Dios quiere que tú vivas, tú no eres el fanático. Fanático es aquel que no anda en los caminos de Dios. Ese es el fanático. Ese es el que está diciendo, oh, qué bien, ese es el que está aplaudiendo atrás.
Pero el que está fajado haciendo y caminando y haciendo lo que tiene que hacer, ese no es el fanático. Por eso te estoy diciendo, hermano, esta cita, mira la que viene, déjame mostrarte la que viene. Oiga, miren esta. Dice, ningún hombre debe ser consagrado, escuche bien, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajero del Señor. Qué pena, hermano. Dice bien claro aquí, que su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajero del Señor. Si tú no vives el mensaje pro salud, si tú no entiendes el mensaje pro salud, tú estás descalificado para presentarte como mensajero del Señor. Por eso te decía que tú andas predicando un mensaje falso, porque tú no estás caminando en los caminos de Dios. Tienes que venir al camino de la verdadera ciencia del Evangelio. Tiene que venir a la verdadera ciencia del Evangelio. Tiene que venir al verdadero Evangelio. El Evangelio puro no separa la predicación de la salud. Son dos cosas que no se pueden separar. Miran bien claro como dice aquí, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo de Dios. No debe ser consagrado como maestro del pueblo de Dios mientras su vida, mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado. Mientras contradiga el testimonio que Dios ha dado. No puede, simplemente no puede. Si tú no estás diciendo el mensaje pro salud, tú estás descalificado para presentarte como mensajero de Dios. ¿Cómo? Yo recuerdo, yo tengo algunas personas que vienen constantemente y me dicen, estamos predicando el mensaje del tercer ángel. Pero son personas que andan predicando el mensaje del tercer ángel, pero están descalificados porque no han podido entender el mensaje pro salud. Están descalificados y andan predicándole al mundo un mensaje falso. Qué pena. Voy a seguir adelante con la siguiente cita. Pero hermano, hay dentro de nosotros, dice la sierva del Señor, Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 229, que hay entre nosotros una clase numerosa, no una clase minoritaria, no. Y dice, hay entre nosotros una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma, por razonable que sea, si es que impone restricciones al apetito. Pero cuando se nos toca el apetito, decimos, no, esa área tú no me la tocas. Hasta ahí llegamos en la conversación. Hasta ahí llegamos en la conversación. Dice, existe una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma si es que impone restricción al apetito. Consultan el gusto en vez de la razón y las leyes de la salud. Esta clase se opondrá. Escuche bien, esta clase no es una clase minoritaria. Dice bien claro, es una clase numerosa. Esta clase se opondrá a todos los que dejen la senda trillada del hábito y prefieran defender la reforma pro salud. Y los tildarán de radicales si ellos insisten en llevar tal conducta consecuente. Pero nadie debe permitir que la oposición ni el ridículo los desvíen de la obra de la reforma pro salud. Note bien, esa página usted debe guardarla en su memoria. Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 229. Hay una clase numerosa, hermano, que se va a oponer. Cuando tú quieras caminar en los caminos del Señor, cuando tú quieras andar por los mensajes que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo, hay una clase numerosa dentro del pueblo de Dios que se te va a oponer y te va a decir que tú eres un fanático y que tú eres un extremista y que tú eres un radical.